Hola, bienvenidos. Hoy estamos acá en el stand del Ateneo, en la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y qué más lindo que encontrarnos con un montón de lectores y con ¿sí? Ocho escritoras muy importantes que escribieron naturalistas, que escribieron acerca de mujeres, mujeres que para la ciencia fueron muy importantes, que nos abrieron camino, ¿sí? a muchas otras mujeres de la ciencia del día de hoy. Entonces, yo ahora lo que quiero es que cada una de estas 8 grandes mujeres que trabajan en el Museo Argentino de Ciencias Naturales se presenten, nos cuenten su profesión y después, por supuesto, vamos a estar conversando acerca de las investigadoras sobre las que ellas escribieron. Así que bueno, bienvenidas, ¿sí? Bienvenidas, hermosas mujeres todas, más que nada por lo que cuentan también en este libro. Así que bueno, ¿querés contarnos tu nombre y quién de las 8 que están acá sos? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sofía Diriart, soy bióloga, soy de Tucumán, vivo hace 10 años en Buenos Aires y bueno, para este capítulo, para este libro me tocó escribir acerca de Irene Bernasconi y Carmen Pujals. Que es el primer capítulo. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Sí, es el primer capítulo que tiene que ver con ese viaje a la Antártida. Sí, las 4 de Melchor. Ese es otro capítulo. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación al Ateneo. Mi nombre es Dayana, yo soy bióloga y soy investigadora de CONICET. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Carolina Panti, soy bióloga, trabajo en el Museo de Ciencias Naturales y escribí sobre Elvira Sicardi y Carlota Carr de Dontenberg. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Soledad Tancoff y soy restauradora. Trabajo cuidando las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales y escribí sobre 2 ilustradoras, Ángela Adela Besetti y Claudina Abela. Hola, buenas tardes, gracias por venir. Yo soy una de las Lauras, Laura Cruz, y escribí sobre Elena Mouget y Berta Gershman. Y soy paleontóloga y trabajo también en el Museo de Ciencias Naturales. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en el stand. Mi nombre es Laura de Cabo, soy bióloga, investigadora del CONICET y tuve el honor de escribir en este libro sobre Gabriela Hassel de Menéndez y Rita Schiappelli. Hola, mi nombre es Laura Chornogubsky, soy paleontóloga y escribí sobre Catoy y Evangelina Sánchez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia D'Angelo. Yo escribí sobre María de la Caría y Dolores Martínez Fontes, que eran 2 de las 4 del Melchior, que fueron las primeras investigadoras que fueron a la Antártida. Soy paleontóloga y también trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Bueno, estas 8 mujeres, estas 8 autoras, escribieron sobre estas 16 científicas, ¿sí? Que fueron mujeres rebeldes, que rompieron con estereotipos, que marcaron, como decía en un principio, el camino para las que vinieron después. Es un libro en el que cuenta con gran investigación, se nota el trabajo investigativo que han hecho, que es maravilloso. También hay fotografías, o sea, la edición es maravillosa y realmente es muy interesante. Entonces, quiero preguntarles, a ver, no sé quién de todas me va a contestar, ¿cómo fue, primeramente, escribir a 16 manos? Debería de decir a 8, pero ya no se escribe más a mano, sino que se escribe, ¿no es cierto?, en la compu, en el ordenador a 2 manos. Entonces, bueno, 16 manos que escribieron sobre 16 científicas. ¿Quién nos quiere contar cómo fue ese proceso de escritura? Bueno, empiezo. Bueno, fue una propuesta que surgió a partir de una iniciativa del Ateneo. Nosotros veníamos en el museo haciendo un ciclo que se llamaba Pioneras, donde queríamos homenajear y recordar y reconocer a las mujeres que nos precedieron en investigación, en ilustración, en la parte de educación que tiene el museo. Entonces, esto surgió como una iniciativa nuestra y en uno de esos encuentros vino una persona del Ateneo, que la verdad que no me acuerdo el nombre, le interesó la propuesta y dijo, bueno, ¿se animan a escribir un libro? Y para nosotros fue un desafío enorme, no venimos del palo, pero bueno, nos encantó la idea y allí fuimos. En el proceso de investigación, cuando fueron reuniendo la documentación, supongo que mucha de esa documentación ustedes tienen el acceso, ¿no es cierto?, en el museo.
¿Cómo fue la selección de lo que quisieron contar? ¿Alguna quiere? Bueno, en primer lugar elegimos mujeres que trabajaron todas en algún momento de su carrera en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es donde trabajamos nosotras actualmente. Entonces, buscamos mujeres que tuvieran trayectorias diversas, trayectorias muy relevantes en sus disciplinas. Muchas fueron las primeras mujeres que se dedicaron a investigar diversos grupos de animales, de plantas, de fósiles. Algunas fueron las primeras mujeres que desarrollaron la ilustración científica en el museo, que es una mezcla de arte y ciencia. Entonces, con esos objetivos fuimos seleccionando algunas mujeres, quedaron 16 representadas en el libro y fuimos buscando información en el archivo histórico, en la oficina de personal, en cada división científica donde ellas trabajaron. Perfecto. Mientras fueron investigando y seleccionando todo esto, ¿no? ¿Se encontraron con algo nuevo, algo que las sorprendió, algún descubrimiento que dijeron, ¡apa! Esto no lo teníamos, qué bueno ponerlo en el libro, algo que las haya sorprendido y que lo hayan querido contar? Y algunas cosas que aparecieron fueron, en el caso de las ilustradoras, por ejemplo, algunas obras que quizás no habíamos repasado tan minuciosamente, y algunas de los trabajos realizados por ellas eran realmente obras de arte muy destacadas. En particular, quizás un objeto patrimonial que nos encontramos en la búsqueda, en el caso de Claudina Vela, por ejemplo, es una foto muy, muy hermosa, en blanco y negro, muy bien conservada también, donde se la veía a Claudina trabajando en su lugar donde tenía su mesa de dibujo con todos los elementos, dibujando una piraña. Entonces se ve en la foto la pirámide taxidermizada y el boceto que ella está haciendo. Y en este caso tenemos el ejemplar que ella estaba dibujando, la taxidermia, tenemos el boceto que ella dibujó en ese momento y tenemos la fotografía donde se la ve a ella perfectamente haciendo ese trabajo. Me parece que eso fue un elemento muy, muy bonito, por lo menos, de encontrar en esta investigación, en esta búsqueda, en la que todavía siguen apareciendo cosas nuevas, permanentemente. O sea que seguramente va a haber otro libro más, ¿no? Seguramente habrá un Naturalistas 2. Por eso, me imagino que hay un montón de documentación, un montón de cosas que les van llegando. Entonces, bueno, claro, hay que elegir esto sí, esto no. ¿Quedó mucho todavía por contar? O sea, me imagino que deben tener cosas muy interesantes todavía para seguir contándonos. Sí, sí, tal cual. Incluso, como decía Laura, este libro parte de un ciclo que se estuvo haciendo durante muchos años y no entraron todas las científicas que nosotras homenajeábamos, y todavía nos quedaban homenajes por hacer. Así que sí, tenemos, por suerte, el museo, al ser el más antiguo del país, tuvo un montón de mujeres trabajando que fueron muy relevantes para la ciencia argentina. Y algo que me quedó de la primera pregunta que hiciste, de cómo había sido el proceso de escribir a 16 manos, para mí eso fue quizás lo más, entre la investigación, pero también el poder escribir entre todas, fue así como lo más interesante, ¿no? O sea, si bien nos repartimos las biografías y escribíamos 2 cada una, siempre estaba el ojo de otra revisando y aportando. Claro, eso es genial. Sí. Y después tenemos partes que escribimos realmente las 16, o sea, que se escribieron y que cada coma, cada cosa estuvo revisada, lo cual fue extenuante realmente, pero a su vez fue súper rico, porque yo siento que quedó un producto espectacular, o sea, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo de todas. Creo que es un producto espectacular y de calidad también, y que es muy claro a la hora de leerlo y de entenderlo, porque estamos hablando de científicas, estamos hablando de que por ahí, bueno, hay ramas de la ciencia que yo las desconocía, y que me parecen súper útiles, y que me parece que está definitivamente muy bien contado, y está muy bien planteado en el libro. Cuando se dividen, ¿no es cierto?, estas biografías que van a contar, bueno, ¿cómo eligieron qué? O sea, ¿fue de común acuerdo? ¿Se las sortearon? ¿Repartieron? Bueno, la verdad que uno pensaría que fue la parte más difícil y sin embargo no lo fue. Algunas tenían ganas de contar algunas historias especiales, otras eligieron un poco, bueno, vamos por acá para equilibrar. Pero la verdad creo que fue una idea medio así que después dijimos, bueno, será la preliminar y después terminó siendo la definitiva.
con por ahí algún cambio, pero me parece que... Espera, Ah, bueno. En realidad de las 16, teníamos 8 que teníamos mucha información y 8 que no. Entonces fue una con información y una para investigar para Claro. cada una. Así fue como más o menos. La de la información cada una más o menos la eligió por afinidad o porque estudiaba algo que le interesaba y la otra fue todo un desafío para todas. es un desafío de escribir mujeres, ¿no? Del siglo anterior, mujeres que fueron pioneras, mujeres que, como decíamos en un principio, fueron rebeldes, mujeres que, bueno, lo sabemos bien, de que en aquel momento y hasta hoy sigue siendo la ciencia un lugar que para la mujer todavía se tiene que ir ganando, ¿no es cierto?, su espacio, su derecho de piso. Bueno, ¿cómo sintieron? A una le voy a preguntar cómo sintieron que fue la vida de esas mujeres en ese momento, cómo fue su lucha para llegar hasta donde llegaron, y después otra que me conteste cómo es la lucha o el trabajo de ustedes hoy. Bueno, Vamos con el pasado. vamos con el pasado primero. Yo creo que en realidad se fueron haciendo camino con mucha fuerza, con mucho apoyo entre ellas y no les debe haber resultado nada fácil, pero creo que lo hicieron con pasión, que creo que es la misma pasión que nosotras sentimos en el presente para también seguir día a día y poder incorporar no solo nuestro trabajo como algo primordial, sino también toda nuestra vida en conjunto, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro disfrute, y me parece que en eso, en la pasión de ellas y en la pasión nuestra, creo que se puede resumir como toda la fuerza que tenemos para poder hacernos camino. Uh-huh. No sé si... Bueno, hoy. Hoy, ¿cómo es trabajar Obviamente hoy en es la otra ciencia? época, ¿no? O sea, vamos a hacer una comparación, no es lo mismo. Hoy están mucho más aceptadas las mujeres en muchos campos de trabajo que en la época de ellas no. Ellas realmente nos abrieron camino. Pero siempre una tiene que justificar por qué está ahí más que los hombres, básicamente. O sea, siempre hay una justificación más, una vuelta de tuerca más. Miren que me lo merezco, ¿no? Y además solemos tener un estilo más de pedir permiso muchas veces, ¿no? Esa cosa que siempre dicen que las mujeres decimos perdón antes de una discusión, ¿no? Disculpame, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ese tipo de cosas siguen estando. Yo creo que cambió mucho igual, no quiero ser injusta con estas pioneras porque estar en el año 28, en 1928 en el museo, no es lo mismo que hoy, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que quedan y muchas cosas para trabajar, ¿no? Por ejemplo, de estas 16 investigadoras, de estas 16 científicas, dijeron que de algunas tenían mucha información, de otras no. ¿Cómo hicieron para las que tenían menos información? Ay, no sé, te están mirando por acá. Miraba Caro también. Sí, ahí va. Sí, nosotras porque justo con Lau nos tocaron dos que directamente no encontrábamos ninguna persona viva que las haya conocido. Contame quiénes eran, por favor. Era Dolores Martínez Fontes y Noemí Catoy. ¿Y a qué se dedicaban? No, pero parientes vivos también tenían, claro. Las nuestras eran las que no teníamos. No tenían nada. Nada. De Noemí Catoy, que bueno, escribió ella, era paleontóloga, fue la primera jefa de sección de paleontología de vertebrados del museo, y a mí me tocó Martínez Fontes, que era una bióloga especializada en invertebrados marinos, que fue una de las primeras que fue a la Antártida, ¿no? Así que nada, eso fue muy interesante porque tuvimos que hacer ahí todo un trabajo en conjunto de investigación así muy detectivesco, que para mí fue una de las mejores cosas, tipo hasta escribirle a alguien en LinkedIn que vivía en Brasil porque tenía un apellido que podía ser de un familiar, resultó ser real, y ahí yo pude encontrar más data, así que nada, vos con un anuncio, ¿no? O sea, Sí, lo de Catoy fue también re loco. Busqué toda clase de grupos, de Facebook, de Twitter. Hay uno que se llama Catoy por el Mundo, pero ningún Catoy del mundo conocía a nuestra No era la Noemí. Catoy. No. Capaz que es parecido al Pérez, ¿no? En Italia, pero había, incluso en América del Sur.
y no hubo caso, pero bueno, a partir de un comentario de un libro medio viejo, bueno, y después internet, porque había una beta musical que no conocíamos, bueno, de esas cosas que decías hace un rato, que eran sorprendentes, que una no se imaginaba, y bueno, fue investigar también toda esa parte. Tenían otras cosas en la vida, además de estas, que también muchas veces hacían compasión, y bueno, fue, no digo completar, pero sí ampliar un poco el conocimiento sobre estas personas, ¿no? Y también lo lindo fue, yo por ejemplo de Carlota, que era botánica, no tenía mucha información, pero tenía un nieto. Ajá. Entonces me junté a tomar un café con él y Carlos, re buena onda, me trajo hasta el título de propiedad de la casa de la abuela, 1.000.000 de cajas con fotos viejas. Y Carlota falleció cuando él tenía 7 años, o sea, él no tenía muchos recuerdos. La mamó a través de la mamá y de las historias de la madre, pero con eso, con las fotos y todo, empezar a reconstruir un poco y tratar más o menos de ir armando una historia. Eso fue súper lindo para mí. La verdad que es muy emocionante todo lo que cuentan. Sí, yo creo también algo que nos flasheó mucho, que si bien de todas, capaz algunas teníamos mucha más información, esa información era mucho más académica, que fue como el primer camino que nosotros fuimos armando e investigando sobre ellas. El gran desafío fue también después como armar la historia de vida de ellas, no solo basarnos en lo académico o en lo que ellas fueron investigando, sino también poder armar como su historia, cómo iban al museo, cómo llegaron en esos comienzos, qué fue lo que las atrajo a ellas para estudiar ciencias naturales, cómo empezó cada una a estudiar como en su línea. Entonces como que todo eso fue también como un desafío, y fueron un montón de familiares, amigos y colegas de ellas que realmente nos acercaron las historias para que las podamos contar así. Sí. Y también en lo académico, la realidad es que todo el trabajo que se hace en el Museo de Ciencias Naturales desde hace 200 años es poco conocido. Entonces también con el trabajo de la editora, que nos fue guiando en ir como desentrañando todas esas temáticas poco conocidas, pero súper interesantes, como por ejemplo, qué son los equinodermos, qué son las estrellas de mar, a qué grupo pertenecen las arañas, todas esas temáticas de las ciencias naturales que están en nuestra vida cotidiana, que cada vez interesan más a la población, todos los temas que tienen que ver con la naturaleza, con el cuidado de la naturaleza, con la importancia de la biodiversidad, con la importancia del ambiente, quedan reflejados en esos anexos que van apareciendo entrelazados con las historias, y es una forma también de visibilizar el trabajo que hicieron ellas, el trabajo que hacemos nosotras, y dejar la semilla para que las que vengan adelante lo sigan haciendo. Exactamente, y eso es lo que van contando, ¿no? Ahora seguimos con algún dato más, pero las fotos, ¿no? que tienen los libros, donde van a hablar de cada una de estas científicas, de su vida, las fotos de los trabajos que realizan. Realmente el libro tiene una edición que es preciosa, que bueno, nada, a mí me ha encantado, bueno, verlo, leerlo. Y antes de terminar, porque nos quedan nada, recién me estaban haciendo, da ganas de seguir conversando con las chicas, ¿qué pretenden o qué les gustaría, no sé, que reciban los lectores con este libro? ¿Les gustaría, por ejemplo, digo yo, los lectores adultos o los que no están relacionados con la ciencia? También que si esto llega a los colegios, porque me parece que es un material divino, didáctico y muy lúcido, ¿sí? Para que llegue a las escuelas también. Bueno, justamente eso me parece que es lo importante también, lo que queda después de la lectura de este libro y las repercusiones que tuvo. Contar historias en un libro, aparte de esto, la verdad que visibilizó un poco la actividad nuestra del museo, visibilizó la actividad de ellas y surgieron cosas hermosas. Por ejemplo, les cuento una. Un colegio cerca de Mar del Plata tenía un nombre, escuela media número tanto. Horrible el nombre, totalmente despersonalizado. Los chicos de la escuela decidieron el nombre que le iban a dar a su escuela. Y la profe de biología había leído el libro y dijo, ¿qué les parece si nos inspiramos en este libro y ustedes eligen el nombre de la escuela? Y los chicos eligieron el nombre de Irene Bernasconi. Entonces, para mí, cuando fuimos a la inauguración, a la implantación del nombre de esa escuela, y los chicos sabían un montón de la historia de Irene, para mí eso, bueno, ya valió la pena el libro.
porque hay un grupo grande de pibes de 15, 16 años que por ahí uno piensa están en otra, no estaban en otra. Sabían muchísimo de la historia de Irene. A mí eso me llamó, digamos, me llamó mucho la atención, pero al mismo tiempo me llenó el corazón. O sea, realmente era para llorar de emoción. Sí, eso. A mí me parece interesante pensar que quizás el libro humildemente puede ser un pequeño aporte para acercar el mundo de las ciencias naturales a las generaciones jóvenes. Pensar que es un mundo posible, como decía Sole, pensar en cuidar nuestro patrimonio natural, nuestra naturaleza. Nosotras la mayoría somos parte de CONICET y hacemos investigación científica, entonces de algún modo representar y revalidar la actividad científica en nuestro país en estos momentos tan difíciles, creemos que es una tarea importante. Entonces, que una editorial como el Ateneo nos haya convocado para escribir sobre 16 mujeres del siglo pasado a 8 científicas actuales, realmente para nosotras es un honor enorme y eso es una cosa que yo me llevo. Y queremos que eso trascienda y sí, que llegue a las escuelas, que llegue a los chicos jóvenes, que pueda estimular, que puedan decir, yo también puedo salir al mar y estudiar tiburones. O yo también me puedo ir a la Patagonia y estudiar plantas del bosque andino patagónico. No pensar que esos mundos para las mujeres son posibles también. ¿Alguna más quiere decir algo más antes de cerrar? Quizás en relación, ¿no?, a lo que decía Dai, para mí, en el caso justo de, Adela Caría, algo que el sobrino me pidió en particular era que remarquemos en el libro que ella era bioquímica, había sido microbióloga y siempre había decidido trabajar para el Estado. Para cuando se forma CONICET y ella entra como investigadora, termina siendo para ella una bandera muy importante de llevar. Y creo que eso es algo que todas compartimos y nos gustaría que eso también quede en el libro, ¿no? Bueno, chicas, la verdad que las felicito, realmente es un libro que vale la pena leer. Vale la pena que sigan investigando. Les agradecemos, les agradezco también, porque visibilizan algo muy importante para nosotros. Así que, no sé qué. Sí. Así que me gustaría darles un aplauso.